¿Por qué podemos necesitar consultar a un sexólogo? Le vamos a preguntar a él porque a lo mejor identificamos un problema en nuestra vida privada, en nuestra vida cotidiana y no sabemos cómo resolverlo. ¿Cómo te va, Emanuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Noé. Bueno, gracias por la invitación. Un placer tenerte. ¿Por qué te consulta la gente? Contanos. ¿Qué Bien. hace un sexólogo? Bien, sí, es una pregunta muy frecuente y que a veces todavía no se tiene bien claro la definición o por lo menos las incumbencias del rol del sexólogo, ¿no? Ha incrementado mucho la consulta al sexólogo. Sí. Y es importante primero aclarar que para acceder al rol de sexólogo o a la formación de sexólogo, Sí. primero hay que tener una formación universitaria, médica o psicólogo. ¿Sí? O sea, tenés que ser médico o psicólogo y después haces la especialización. Una especialización o un posgrado, ¿sí? Hay muchas instituciones privadas y públicas que dan esta formación, digamos, generalmente la mayoría son institutos privados, Sí. ¿no? Que generan esta formación posterior justamente de posgrado de una carrera universitaria como es medicina o es psicología. ¿Vos hiciste psicología? Yo cursé psicología, soy psicólogo y además tengo también formación, una orientación psicoanalítica, que esto ahora lo voy a aclarar, digamos, porque dentro incluso de la profesión o del rol, o sería de la formación del psicólogo, hay varias escuelas de la psicología que también abordan las diferentes, si se quiere, patologías o sintomatologías de maneras también diferentes. Claro, ¿no? claro. Y esto influye también en cómo se arman los tratamientos para determinados trastornos, si se quiere, o, bueno, problemáticas inclusive de pacientes, ¿no? Cuando te encontrás con la especialización, ¿qué materias te dan, por ejemplo? ¿Qué es lo que se estudia cuando empezás a indagar en la sexología? Bien, sí, la formación dura 2 años y medio, eso también varía bastante del lugar, digamos, y de la institución. ¿Vos lo hiciste en Rosario? Yo lo hice en Rosario, en un instituto privado, uno de los primeros institutos, digamos, ¿no? En formación en sexología del país, que arrancó más o menos allá por el 80, con los primeros sexólogos del país. Y bueno, y la formación tiene, si bien, bueno, materias referidas a cuestiones orgánicas, a anatomía, y luego ahí se va evaluando también cómo está afectada la cuestión de la anatomía o de lo biológico en las patologías, pero también tiene obviamente una impronta muy importante a nivel psicológico, claro. digamos, ¿no? Más que nada desde la escuela cognitivo-conductual, ¿sí? Eso hay que aclararlo también. Aquí, bueno, unas fotografías nos acompañan en esto de las caras, lo gráfico que es cuando uno está mal, cuando tiene algún problema. ¿Cuáles son las consultas que te hace la gente? En el sentido de que debe ser muy amplio, ¿no? Pero lo más frecuente que recibís en tu consultorio, Manuel. Sí, generalmente siempre indicamos que la consulta tiene que empezar o tiene que surgir o tomar el paso, la decisión a ir a una consulta cuando ya la sintomatología, el síntoma, ya obtura en algún punto la vida corriente del paciente, ¿no? ¿Ya es una preocupación? Sí, es una preocupación y ya está alterando cuestiones cotidianas, como por ejemplo desarrollar tareas cotidianas como el trabajo o el aseo personal o desborde de angustia que no pueda ni siquiera disfrutar ningún tipo de espacio. Digamos, ¿Problemas con la pareja también? Problemas con la pareja o con uno mismo, porque a veces hay pacientes que consultan y son solteros, digamos, no tienen en sí un vínculo establecido, pero bueno, cuando ya digamos, la angustia ya es poco soportable y empieza como a afectar a conductas de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Las consultas más frecuentes generalmente en el caso de la sexología es más por los hombres, por los varones, ¿sí? Hay más frecuencia, sobre todo, bueno, obviamente por nuestro contexto sociocultural, en donde la cuestión sexual está ubica en realidad al hombre como en un rol un poco más protagónico, o por lo menos se le exige un poco más a nivel... Está más presionado sexualmente el varón, sí, ¿no? está más presionado, si bien ahora se va queriendo emparejar los roles, ¿no? Ya no hay tanta diferencia como existía antes, ¿no? En cuanto al hombre y la mujer, pero sí es verdad que consultan más los hombres y también hay que decir que el hombre está más habilitado a poder hablar de su sexualidad, digamos, ¿no? La mujer por ahí es más reticente y en algún punto también intenta como distraerse de eso con otras cosas, ¿no? Por ahí el hombre, bueno, es como que
le afecta la sexualidad y es como que se ve afectada toda su vida. Claro. En algún punto. Es ¿no? un punto muy importante para un el punto hombre. muy importante y obviamente afecta al narcisismo que decimos nosotros, afecta a la autoestima, digamos, ¿no? Sí. Ya vamos a profundizar. Pasamos a Gustavo Fernández. Sí, habitualmente, Manuel, nosotros recibimos a Ana, nuestra sexóloga de cabecera. Digo de cabecera no porque la consultemos todos los días, de hecho vamos una vez por semana solamente. No, mentira. Pero quiero decir que vino muchas veces al programa y a mí me intriga ver las posturas de los profesionales, hombres y mujeres, con respecto a la sexualidad. ¿Hay algún cambio? ¿Hay posturas diferentes con respecto a cómo encarar un determinado problema siendo hombre o mujer sexóloga teniendo el paciente enfrente? Sí, en realidad no debería haberlo porque, a ver, la persona del terapeuta no está involucrada, si bien en un tipo de tratamiento. Sí puede variar, puesto que yo estaba hablando anteriormente en cuanto a la formación, digamos, ¿no? Ya no estoy hablando en cuanto a la formación de la especialidad de sexología, sino previamente a la formación en psicología, ¿no? Claro, hay mucha subjetividad en esta profesión, ¿no? Hay mucho que pone el profesional, pero desde antes de ser profesional, que es lo que acabas de decir vos. Por eso mi pregunta. Sí, sí, hay obviamente, hay mucha subjetividad, son temas muy de la vida íntima y muy profundo, digamos, de cada persona y del paciente. Hasta la psicología me parece que es subjetiva, ¿no? ¿O hay datos objetivos que son muy puntuales de manual y son así? Sí, eso es lo que tendió a hacer siempre, en algún punto, la psicología de una corriente un poco más, si se quiere, cientificista, ¿no? Encajar la psicología a lo que es los patrones o el paradigma científico, por lo cual ha fracasado bastante porque, como esto habla de la individualidad de cada persona, es muy difícil consensuar que tal síntoma tenga que ver con una misma patología siempre, digamos, no es como lo médico o como lo orgánico. Aquí hay causas para una determinada patología o un determinado síntoma, digamos, ¿no? Y entra en juego mucho la singularidad, la individualidad de cada paciente, digamos, ¿no? Sí, El mismo síntoma puede presentarse en varias personas, pero ese síntoma puede estar diciendo muchas cosas diferentes en cada uno de los pacientes. Manuel, nosotros los adultos cuando vamos a una consulta psicológica, la problemática que te presentamos, ¿tiene estrecha relación con la sexualidad en nuestra infancia? Sí, te diría que un gran porcentaje, digamos. ¿Qué porcentaje más o menos? Y te diría que un 80%, un 90% tiene que ver mucho con la sexualidad infantil. Sí, es verdad que, bueno, habría que también siempre, en la primera consulta, no es lo mismo la queja del paciente que el motivo de consulta. Claro. El motivo de consulta siempre como que se lo termina como de construir mucho después de las primeras entrevistas. Lo que aparece primero siempre son las quejas, digamos, bueno, no tengo erección o tengo eyaculación precoz, o la anorgasmia propia de la mujer, que no puede llegar al orgasmo. Eso es como la queja, digamos, ¿no? Pero después, bueno, habrá que indagar, y esa es la habilidad del terapeuta y también depende mucho, por eso digo, de la formación, en realidad, ¿cuál es el motivo de consulta? Y en esto que vos decís, es lo que te digo, digamos, que por ahí es un porcentaje que tiene que ver con la sexualidad infantil o con la sexualidad de la vida recorrida hasta entonces, digamos, ¿no? Porque a veces los síntomas, si bien se presentan en un punto determinado o en una etapa determinada de la vida, a veces van como recolectando cuestiones o situaciones o vivencias ya del momento temprano de la vida, digamos, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, otra de las consultas, por ejemplo, la cuestión de la anorgasmia, esto de no presentar orgasmo en la mujer, y a veces también se indaga, y se indaga muy bien en las pacientes, hasta se ha podido llegar a llevar a la terapia y a sacar a luz más a nivel consciente, digamos, situaciones de abuso, situaciones en donde han estado como muy predispuestas, digamos, en algún punto expuestas, si se quiere, a situaciones vulnerables en cuanto a la sexualidad y a la intimidad ya de la vida temprana, digamos, ¿no? La sexualidad infantil se forma junto a mamá y a papá, no solo. Exacto. La sexualidad infantil comienza con el inicio de la vida y siempre es con un otro, digamos, ¿no? Son los otros que erogenizan el cuerpo del niño, digamos, ¿no? Y en donde comienza a construir una sexualidad que en los inicios está servida de la necesidad de nutrición, por ejemplo, se sirve de la necesidad de nutrición, pero que después la libido, si se quiere, que la energía sexual del cuerpo va tomando cada vez más autonomía hasta la vida adulta. ¿Y hay algún componente genético? No.
Digamos, No, en ese no sentido, tiene nada que ver con Sí, algo. digamos, algunas pueden ser en casos de patologías más severas, si se quiere, en cuestiones en patologías mentales o... En el caso de un violador serial o de ese tipo de no, personas. eso es bien vincular. Es digamos, vincular, ¿no? Es es todo vincular vincular. y también cómo han sido tratados y alojados, digamos, cómo ha sido tratado y alojado el niño y desde qué lugar ha sido puesto. Porque generalmente, cuando vemos adultos con ciertas patologías o síntomas, los niños han sido ubicados como objetos de deseo, digamos. Claro. ¿No? Objeto en realidad para satisfacer deseos de adultos. Claro. Digamos, que no es lo mismo que ser sujetos deseados. Claro. Con relación a las consultas que recibís de pequeños, ¿no? Vos te especializás en Sí. sexualidad infantil. ¿Qué es lo que te lleva una mamá a consultarte, un papá o, bueno, un adolescente? ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan? Bien, sí, como vos bien decías, me especialicé en psicología clínica de niños y adolescentes. Obviamente en la especialidad de sexualidad también está incluida la formación en educador sexual, por lo tanto también podemos trabajar en escuelas que se está dando el programa de ESI, que viene de Nación. Pero en cuanto al consultorio, en cuanto a la clínica, digamos, las consultas más frecuentes en los niños, generalmente, bueno, siempre tienen que ver o con esto que veníamos hablando de situaciones de abuso o también con cuestiones de poco control de las heces, de esfínteres, por ahí de tensión en el desarrollo de los niños, digamos, ¿no? Es muy frecuente, y esto es consulta muy habitual, de niños que por ahí tienen 6 años, 7 años, y todavía o se chupan el dedo o cada tanto se hacen pis de nuevo en la cama, digamos, no controlan. Entonces digo, hay detención en el desarrollo de esos niños y que tiene que ver con la sexualidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando empiezan a descubrirse? Que todo el mundo le dice, sácate la mano de ahí, sácate la mano de ahí. Todo, varones, mujeres que se tocan. ¿Qué es lo que pasa con ellos y qué prejuicios tiene el adulto? Claro, sí, eso también es muy frecuente. Y en ese sentido, el adulto siempre tiene una lectura y una mirada justamente adulta. Y le cuesta muchísimo ponerse en el lugar del niño, digamos, porque, bueno, son etapas justamente a nivel sexual exploratorias, digamos, ¿no? En donde diferentes zonas erógenas, que llamamos, van teniendo protagonismo en las diferentes etapas. Por ejemplo, en el inicio de la vida, hasta los 2 años, la zona erógena que más protagonismo tiene es la zona oral, digamos, la zona de la boca, de los labios, de los dientes, en donde, bueno, toda esa parte, además de nutrir, digamos, genera una excitación sexual y por lo tanto tiene que ver con la libido sexual. Digamos, Una exploración a través una exploración, desde lo oral exploran el mundo, exploran su propio cuerpo, van conociendo digamos, todo lo que lo rodea, digamos, ¿no? A través de esa primera zona erógena. Luego, ya a partir de los 2 hasta los 3 años, aparece una zona, estas son estadios, claro. etapas, sobre todo desarrollada por Freud, porque Freud fue el primero quien habla de la sexualidad infantil. Digamos. Esto nace con su teorización. Que después, bueno, diferentes corrientes o en diferentes lugares del mundo se le ha dado otra dirección y se han intentado profundizar y más que nada cientificar algunas cosas con manuales más objetivos. Es otra cuestión, pero digamos, la sexualidad en la infancia comienza a ser investigada por Freud. Digamos, ¿no? ¿Y a partir de los 3 qué sucede? A partir de los 3 años hay una etapa que se llama la etapa anal, digamos, donde los chicos empiezan a tener más control de su cuerpo, comienzan a caminar, comienzan a intentar controlar las heces, digamos, ¿no? Y empiezan a entender que ya hay separación, tanto con su propia madre, tanto con su propio cuerpo, digamos, de lo que expulsan. Se de lo que entiende expulsan. como una individualidad. Una individualidad, exacto, y también a preguntarse sobre el origen de la vida, digamos, cómo nacen los bebés, por dónde vienen los bebés, que ahí empiezan a crear diferentes teorías. Dicen que nunca hay que decirle lo de la cigüeña. Sí, eso es una construcción más social, digamos, Sí, ¿no? claro. Que a veces también, bueno, es propio también de la etapa, y por eso digo que no hay que tampoco, que los padres ahí preguntan, ¿qué le digo? ¿Que esto está bien, que está mal? ¿Le digo que está bueno lo que dice? Digamos, lo ideal es poder siempre responder a lo que pregunta el chico, no más que eso, digamos, ¿no? Ajá. Y tratar de, bueno, sostener algunas teorías de ellos, porque son teorías propio de la etapa. Luego estas teorías el propio chico la va
como refutando y se van entendiendo y se va enterando de que en realidad pasa otra cosa. Y por el mismo pudor, a lo mejor es más fácil contar la historia de la cigüeña que la historia verdadera biológica. Sí, ¿no? Porque exacto. los padres a veces tienen pudor de Exacto. contar A veces es algunas más de la vergüenza o, como Sí. decís, de la propia sexualidad de los padres que la de la sexualidad del propio hijo, Claro. lo que se pone en juego. Claro. Emanuel, ¿qué pasa? Te pregunto primero, voy a lo general. ¿La sexualidad tiene que ver con la genitalidad o con la psicología? Y hago esta disociación por, algunos deseos que puedan tener los chicos o adolescentes cuando descubren otro tipo de sexualidad diferente a la biológica, a la física. Bien, la sexualidad tiene que ver con todo, digamos. La parte orgánica, si se quiere, o la parte genital, es una parte de la sexualidad. Pero la sexualidad en sí es el posicionamiento subjetivo ante el mundo y ante los demás. Tiene que ver cómo sentimos, cómo me relaciono, cómo me vinculo, cómo percibo las cosas de afuera, cómo me percibo a mí mismo y también cómo encaro y en qué posición encaro la conducta sexual, que implica lo biológico, lo psicológico, lo social y cultural. Por eso es muy complejo, digamos. Muy Por eso en cada caso y en cada paciente o en cada sintomatología hay que ser justamente el terapeuta también paciente para poder escuchar e indagar, bueno, de dónde se va armando estos síntomas y estos síntomas, ¿qué quieren decir de esta persona? En el caso puntual de la homosexualidad, ¿es un dilema? ¿Es un problema? ¿Cómo lo tratan los adolescentes cuando se van descubriendo? Sí, hoy en día te podría decir que la homosexualidad está mucho más aceptada, que la homosexualidad, digamos, obviamente también es una posición subjetiva, es una identidad de género, digamos, ¿no? Y es una construcción también de identidad. No es, porque todavía hay muchas personas que siguen creyendo que es una cuestión o heredada o es una enfermedad que antes, en los siglos, ya desde Freud se pensaba que era una perversión, una enfermedad. Claro. Pero bueno, esto obviamente ha avanzado un montón. Claro. Obviamente el estudio de la psicología, de la sexualidad y del ser humano. Y bueno, yo creo que en este sentido es una posición subjetiva a encarar, digamos, la sexualidad en relación al otro, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con identificaciones, digamos. Una tercera etapa que tiene que ver con la propiamente fálica, decimos, que es, nosotros los analistas hablamos del complejo de Edipo, digamos, ¿no? Ahí se va definiendo algunas cuestiones en cuanto a identificaciones. Por ahí lo esperable en cuestiones de complejo de Edipo es que el varón se identifique al padre y bueno, la niña se identifique Complejo de Electra. a su madre, ¿no? Claro. De todas maneras, esas identificaciones pueden variar y pueden ser de otras maneras, y bueno, y pueden llevar a otro posicionamiento subjetivo a tomar y a encarar la sexualidad con los demás. Digamos. Claro, y generalmente cuando los chicos llegan a esa edad en que ya se tocaron y demás, y nosotros tratamos de hacer que no sea algo que les provoque un tabú, ¿cómo le enseñamos la privacidad? Bien, sí, en ese sentido es importante poder hablar de lo que hacen, ¿no? Intentar empezar a ponerles palabras de lo que van haciendo, no en carácter de sanción, digamos, ¿no? De privación, sino que en habilitarlos a que esto tiene que ser más en un ámbito privado, ¿no? Que tiene que ver con su intimidad, que tiene que ver con sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones, sus impulsos más sexuales. Y por ahí poder, como en sería la parte más educativa, si se quiere, de la sexualidad, Claro. en esto de transmitir, digamos, lo importante de la intimidad, digamos, ¿no? Claro. Que no solamente es decir, bueno, tu cuerpo es tuyo y solamente vos podés tocarlo, a menos que vos quieras que toque otro. No alcanza con eso, sino también a intentar escuchar, bueno, cuáles son las teorías, si se quiere, o los interrogantes de los chicos. ¿Y hasta dónde pueden invadir, entre comillas, ¿no?, los padres en esa intimidad de los chicos? Y yo creo que hasta los chicos lo permiten. Digamos, ¿no? Ellos ponen Claro. el Ellos límite. ponen el límite. Generalmente a veces, por momentos están como muy, sería como sediento de querer saber y a veces no quieren saber nada de eso. Son momentos porque justamente cada vez que van creciendo van haciendo más partícipes y más conscientes de las restricciones y prejuicios sociales. Por lo tanto, van entendiendo que hay cosas que se puede hablar, hay cosas que no, y a veces con quién sí y con quién no, digamos, ¿no? Es muy probable que todo esto después se va evacuando más entre los pares que con los padres,
digamos, ¿no? Sí. Claro. Claro. Sí, muchas veces los pares también contestan desde su idoneidad, que tampoco es la certera, ¿no? Seguro. Por eso es importante que a veces los padres también puedan saber decir, mira, a esto la verdad que no lo sé, pero lo podemos consultar con algún especialista o con algún profesional, pero sino también hablar de su propia experiencia, digamos, no por ahí inhibir la conducta de por ahí preguntar o de querer saber, sino al contrario, habilitar a, bueno, más también a algo más exploratorio, digamos, ¿no? En este sentido, bueno, ¿qué es lo que vos sentís en realidad? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Digamos, ¿no? Bueno, esta cuestión que por ahí empieza más con la masturbación, que los padres por ahí se horrorizan un poco más. Bueno, esto de, bueno, no está mal, no está mal, si te hace bien, está perfecto, pero estaría bueno que lo hagas en un ámbito mucho más privado, digamos, para que vos tengas tiempo para hacerlo, para que vos lo puedas disfrutar y para que también, bueno, otro que no quiera participar no tenga la obligación de ver eso, digamos, una cuestión más educacional en ese aspecto, Claro. ¿no? Bueno, ¿cuánto? Es tan amplio. Es extenso, Sí. es Te muy tendríamos extenso. sentado acá horas, pero no podemos, así que bueno, queda abierta la puerta para escucharte en cualquier otro momento. Bárbaro. Y muchísimas gracias por la visita. No, gracias. Sabemos que en casa quedaron un montón de dudas y surgen. A medida que decís cosas más surgen, porque bueno, es muy amplio. Sí, quería aclarar una cosa, que no solamente el sexólogo puede estar en posición en una parte, en la cuestión privada o clínica o consultorio. Sí. En mi caso yo pertenezco también a una fundación en sectores más populares, digamos, ¿no? Y también esto es muy frecuente y es necesaria también la asistencia, si se quiere, como profesional y la formación hacia otros profesionales en esta disciplina, ¿no? Particularmente pertenezco a la Funda, que es una asociación que pertenece al barrio Chalet, y bueno, y ahí también abordamos problemáticas diversas en cuanto a la sexualidad, como por ejemplo la cuestión que hablamos del abuso sexual, entre otros, ¿no? Así que bueno, también invito a quienes quieran colaborar y participar, pueden entrar por Facebook a la Funda. ¿Funda se llama? La Funda, ¿sí? La Funda. O lafunda.santafe@gmail.com. Muchísimas gracias, Perfecto. Emanuel. Gracias a ustedes. Gracias. No, gracias.